Les tengo una pregunta. ¿Israel Adesanya es una superestrella? ¿Qué tal, fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate. Este video va a estar bastante interesante porque voy a hablar de un tema que ha sido polémico en los últimos días y varios de mis colegas le han hecho videos y reacciones al respecto. ¿De qué voy a hablar? De Israel Adesanya, pero en este video vamos a tocar varios puntos. Vamos a tocar si verdaderamente Israel Adesanya es aburrido y si Israel Adesanya verdaderamente es una superestrella. Hay muchos puntos que analizar con este peleador y a eso nos vamos a dedicar en esta ocasión. ¿De dónde vienen las críticas? Bueno, las críticas comienzan luego de su última defensa ante Jared Cannonier, donde lo venció por decisión unánime, pero fue una pelea para muchos aburrida, lenta, donde para muchos Israel no se esforzó mucho, lo tomó fácil, estaba en piloto automático, parecía que no tenía interés de buscar una finalización y eso a muchas personas les sabe mal, les dejó un mal sabor y han llovido las críticas sobre eso. Entonces vamos a hablar. Israel Adesanya sin duda desde que llegó al UFC lo tomó por sorpresa, con un estilo dinámico de striking y una manera de defenderse que muy pocos tienen. ¿Qué pasa? Con su llegada, su ascenso hasta el tope fue relativamente rápido, consiguiendo finalizaciones y victorias dominantes. Pero desde que Israel Adesanya es campeón, apenas cuenta con 2 finalizaciones en el UFC. Robert Whittaker y Paulo Costa. ¿Y qué te dice eso? Para muchos esto significa que Israel es un peleador aburrido, que no tiene la capacidad de finalizar y que no arriesga demasiado, pero yo lo interpreto de otra manera. Yo simplemente pienso que es un campeón dominante. Tenemos que entender que en el momento en que tú llegas al tope del juego, las cosas cambian. El nivel de oposición ya no es el mismo que enfrentaste cuando llegaste a la promoción, por ende, tienes que ser más cuidadoso porque tus oponentes tienen buenas herramientas con las que te pueden vencer, pero más allá, tienes que tratar de separar esa brecha, de demostrar que verdaderamente no están a tu nivel y a pesar de que eso ha parecido aburrido, Israel lo ha hecho. Israel no ha dejado dudas sobre quién es el mejor mediano en estos momentos. Yo creo que nadie pone en tela de juicio, al contrario. Cuando analizamos sus combates tratamos de encontrar las herramientas que puede utilizar su oponente para posiblemente vencerlo. Entonces Israel logró su cometido, pero ¿por qué tantas críticas si está siendo dominante? Porque Israel Adesanya está en los medianos. Cuando hablas del mejor de todos los tiempos, cuando hablas de los medianos, tienes que hablar de Anderson Silva. Entonces, la vara con la que se compara a Israel es una vara bastante alta y bastante compleja para competir. Anderson Silva fue un peleador sumamente dominante que a pesar de que tuvo varias decisiones en su carrera, alternaba entre finalizaciones y decisiones, entonces no le permitía el espacio al público de pensar que era aburrido. Entonces con el tiempo olvidamos ese tipo de cosas o tratamos de que Israel llene esos zapatos cuando son peleadores diferentes. Anderson Silva, a pesar de que tiene similitudes, bueno, Israel Adesanya tiene similitudes con Anderson Silva, siguen siendo peleadores muy distintos. Y eso tenemos que entenderlo cuando hacemos esta comparación porque no estamos siendo justos ni con el uno ni con el otro. Ambos se desarrollaron en tiempos diferentes de este deporte y la complejidad ha cambiado por completo. No quiero restarle méritos a Anderson Silva, pero en la época en la que él competía, los peleadores eran mucho más unidimensionales que ahora. Ahora tenemos peleadores como Robert Whittaker, que son un problema en donde lo quieras llevar. Entonces Israel tiene que estar consciente de todas esas cosas. Pero otro dato bien interesante que las personas no mencionan. Hay otro campeón que se cataloga como uno de los mejores de todos los tiempos, o ex campeón, déjenme hacer la salvedad, y nadie lo cataloga como aburrido. El señor José Aldo. ¿Saben ustedes que José Aldo, al igual que Israel Adesanya, desde que se convirtió en campeón del UFC, solo tiene 2 finalizaciones? Entonces, si se dan cuenta de eso, podemos comenzar a poner las cosas en perspectiva, que todo es de cómo se percibe el combate al momento. Israel posiblemente está pecando de ser muy dominante, ¿o será que verdaderamente no arriesga?
Yo tengo que reconocer del lado de los fanáticos que, claro, me encantaría ver a Israel arriesgar un poco más, pero tengo que entenderlo. ¿Vale la pena verdaderamente arriesgar solo por lucir bien y lucir más dominante cuando puedes cometer un error y pagar el precio? Al final del día esto envuelve muchas cosas, legado y sobre todo economía. Perder un combate significa que ya tu bolsa no va a ser la misma en el próximo combate. Todo ese tipo de cosas son importantes cuando estás pensando en tu desempeño dentro del octágono. Tenemos que ser realistas, que los peleadores no viven pensando en lo que opinamos nosotros, sino en lo que mejor les conviene. Otro peleador con el que me encantaría compararlo, porque cuando se habla del mejor de todos los tiempos, el nombre de él siempre está relevante en el tope, y hablo de Georges St-Pierre. Muchas personas olvidan que cuando Georges St-Pierre dominaba los welter, hizo 9 defensas consecutivas que se fueron a la decisión. Escúchenme bien, 9 defensas consecutivas que se fueron a la decisión. Y nadie habla de que Georges St-Pierre era aburrido. Entonces, ¿por qué tanto ataque con Israel? Es fácil, por cómo habla. Una de las cosas que hizo Israel Adesanya, el peleador que es hoy, es su personalidad. Es un peleador con mucha confianza en sí mismo y en sus dotes, y él lo expresa cada vez que tiene la oportunidad. ¿Y qué pasa? El público de este deporte está acostumbrado a que cuando tú eres arrogante, eres un finalizador. Por ejemplo, Conor McGregor. La gente se acostumbró a ese estilo de peleador que te amenazaba con acabarte y lo hacía. Pero olvidaron los Chael Sonnen y todos los peleadores que vinieron antes de Conor, que eran muy similares a Israel. Hablaban mucho, hablaban de su dominio, de cómo iban a destrozar sus oponentes, pero cuando entraban a la jaula, hacían un trabajo calculado, muy medido y dominante. Pero nada espectacular, nada que nos volara la cabeza. Entonces, volvemos, de la misma manera en que se compara a Israel con Anderson, creo que también de manera indirecta se le compara con Conor por la manera en la que habla. Es un peleador flashy, que viste muy bien, tiene carros bonitos, tiene muchas prendas, se pinta las uñas, habla muy bien. Y eso nos recuerda a ese Conor del 2015 que tenía el mundo cautivado y tenía a los fanáticos en la palma de su mano. Y esa es una de las razones por las que Israel es tan criticado. Al final del día yo no tengo ningún tipo de problema porque ese es su legado, esa es su carrera y él hace con ella lo que quiera. Yo disfruto de verlo pelear, es uno de los mejores strikers que he visto en toda mi vida y se defiende muy bien. Y yo no soy quien para sentarme aquí y decirle que tiene que pelear mejor. Ahora bien, el otro punto que quería tocar, ¿es Israel Adesanya una superestrella? Es una pregunta que lleva plagándome muchos meses porque hace un tiempo atrás yo hice un video que decía que el UFC se estaba quedando sin estrellas y me criticaron, me dijeron que estaba loco, que el UFC estaba en su mejor momento. Y claro, sí lo está. Sin duda el UFC está en el mejor momento que ha estado en toda su existencia, pero los peleadores más relevantes ya no están dando los mismos resultados que daban antes. Solo uno. Y es Conor McGregor. ¿Y por qué pongo en tela de juicio, no? De alguna manera, si Israel es una superestrella, por los números de pago por ver. Conor McGregor, la estrella máxima que ha producido este deporte, promedia 1 millón de pago por ver sin importar su oponente. Vamos, Conor McGregor vendió más de 1 millón peleando contra Cowboy Cerrone. Y no le estamos restando mérito a Cowboy, pero sabemos que en poder adquisitivo como superestrella no está ni siquiera en la misma gama de Conor. Pero Israel, en sus últimos 3 pagos por ver, ha vendido 600,000 en 2 ocasiones y en este último 400,000. Y aunque esos números siguen siendo muy buenos para cualquier peleador, podemos darle el crédito y reconocer que es una estrella. Sin duda, Israel es una estrella y un peleador sumamente popular, pero creo que tenemos que encontrar la manera de distinguir lo que es una superestrella y una estrella. Entonces Israel, por alguna razón, parecía estar en un ascenso, en una montaña rusa directa al tope para ser la próxima superestrella, pero algo está pasando en el camino. Ya las personas no están demostrando el mismo interés que demostraron en un momento y eso me pone a pensar ¿por qué? ¿Será por la constante crítica de que es aburrido?
¿Será que tal vez habla demasiado y cuando entra a la jaula es algo totalmente diferente? Honestamente me encantaría tenerles una respuesta, pero no lo sé. Lo que sí les puedo asegurar es que Israel es uno de los campeones más dominantes en estos momentos en su división. Creo que va a pasar un poco de tiempo. Ahora viene Alex Pereira, vamos a ver qué sucede, pero su dominio ha sido excelente. No hay razones para dudar de él, pero en cuanto a finalizar y ser un peleador más entretenido, esa es su decisión. Nos toca esperar qué pasa. Pero como siempre, lo más importante en este video es tu opinión. ¿Qué opinas tú de Israel Adesanya? ¿Crees que es un campeón aburrido? ¿Crees que es una superestrella? ¿Opinas todo lo contrario? Déjame saber qué tú opinas aquí abajo en los comentarios. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal y será hasta el próximo video.